Buenas tardes, bienvenidos a las personas que van ingresando a sala, bienvenidos a la tercera videoconferencia abierta a la comunidad del Centro Ann Sullivan, Panamá. Vamos a dar unos 2 minutos para esperar que ingresen todas las personas a la sala y procedemos entonces a dar inicio a la conferencia. Vamos a dar 2 minutos de gracia. Bienvenidos a quienes van entrando. Hola Annalisa, bienvenida. Ya. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acabamos de dar Bien. inicio al seminario, estamos dando 2 minutitos, un minutito más de gracia para las personas que están entrando a la sala en estos momentos y entonces Fantástico. iniciamos. Perfecto. Las 6:02 en punto, arrancamos. Bienvenidos a los que van entrando a nuestra tercera conferencia abierta a la comunidad. Gracias a los que ya están puntuales a las 6. Vamos a dar un minuto más de gracia. A las 6:02 empezamos. Bueno, ya son las 6:02. Así que gracias a todos los que se han conectado. En estos momentos le voy a pasar la palabra al director general del Centro Ann Sullivan Panamá, el licenciado Aníbal Miranda, quien va a dar la bienvenida de la tercera videoconferencia. Adelante. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tercera videoconferencia con un tema muy actual, muy importante para todos los que somos papás responsables, para nosotros mismos que estamos envueltos en este mundo tan tecnológico el día de hoy, aplicable para chicos que tengan una condición o no la tengan, es el impacto de las pantallas y de los videojuegos en nuestra vida. Y hoy para eso, ustedes saben, tenemos a una persona muy querida por el Centro Ann Sullivan, ya una persona de casa a quien respetamos como profesional, pero más que eso, como persona por toda esa energía positiva que ella irradia siempre que la vemos en sus redes, y hablo de Annelisa Villalaz. Muchas gracias, Annelisa, por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, bienvenidos todos los que asisten. Esperemos que durante esta videoconferencia nos vayamos enriqueciendo de este conocimiento y podamos aplicarlo en nuestro día a día. Así que bienvenidos todos y que sea de provecho esta videoconferencia tercera de este año 2022. Gracias, Aníbal. Bueno, para presentar formalmente y todos puedan conocer un poquito la trayectoria de la doctora Annelisa Villalaz, le voy a pasar la palabra a la coordinadora técnica, perdón, la coordinadora de capacitación, investigación e innovación del Centro Ann Sullivan, Panamá, Dionisia Wright, quien va a dar unas breves palabras sobre la trayectoria de la doctora. Buenas tardes. La tarde de hoy con un tema sumamente de actualidad, muy importante, y de repente aspectos que algunos papás pues sencillamente no le dan el peso, la importancia que tiene. Entonces vamos a escuchar de la magíster Ana Elisa Villalaz desarrollarnos efectos de la exposición a pantallas y videojuegos. Antes de eso, le voy a dar algunos datos de la vida profesional de Ana Elisa Villalaz Sánchez. La magíster Ana Elisa Villalaz Sánchez ha creado como parte de su vida profesional como psicóloga clínica, psicoterapeuta y consultora de salud y bienestar, the Global Autism Summit, a comprehensive parent guide to create successful love and peace for your child and family. Centros de atención terapéutica como lo son el consultorio de Ana Elisa, a donde ofrece servicios de evaluación y tratamiento psicológico en línea para adultos, adolescentes y niños. Y Logros, Centro Terapéutico Integral, el cual está dirigido a la atención presencial de niños y adolescentes. A lo largo de los años, ha ayudado a muchas familias en Panamá y alrededor del mundo.
que han necesitado sus servicios y estas experiencias le han dado la oportunidad de observar el enorme impacto que pueden tener sus poderosas y específicas intervenciones. Villalaz comenzó sus estudios en Psicología General en la Universidad de Panamá entre 1994 y 2003. Más tarde recibió una maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia en la Universidad Iberoamericana de Puebla entre el 2000 y 2003 en México. A fines del 2013 se graduó del Instituto de Nutrición Integral en Nueva York como consultora de salud y bienestar. Se formó como Dream Coach en Dream University en Estados Unidos en el 2017. Actualmente es estudiante de doctorado de Psicología Clínica, Evaluación y Tratamientos para Niños en Atlantic International University en Estados Unidos. Y es la autora del libro Despierta la Magia, cómo los juguetes y el juego pueden estimular las habilidades únicas de tus niños, 2015. También ha publicado artículos en revistas y periódicos nacionales. Su experiencia profesional le ha permitido guiar a niños y sus familias en sus procesos de tratamiento y recuperación de diagnósticos tales como autismo, retrasos en el neurodesarrollo, depresión, ansiedad, situaciones de bullying y otros trastornos del comportamiento. Como parte de los aportes comunitarios que ha realizado, se encuentra la participación en el programa AJI de Next TV en Canal 21 como especialista del segmento Mis Primeros Pasos, el programa Lo que hay que oír en Radio Panamá y el programa Telemetro Radio con Josie Jiménez. Durante la pandemia por COVID-19 creó el programa psicoterapéutico gratuito en línea, titulado Despierta tus habilidades internas, para apoyar semanalmente a jóvenes y adultos para aumentar sus niveles de resiliencia durante la crisis. Sin más, los dejo con la Magíster Villalaz. Gracias. Gracias, Dionisio. Bueno, Annelisa, cedemos la palabra. Vamos a estar muy atentos a todos los conocimientos y las cosas que quieres compartir hoy con nosotros. Bienvenida a esta tu casa. Ya sabes que eres así de nuestro corazón. Así que adelante y bienvenida. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación tan larga. Cada vez que escucho todo eso me doy cuenta de cuántos años tengo. Le cuento a todo el mundo que yo empecé a trabajar con niños. La primera vez que conocí a un niño con autismo yo tenía 14 años. Y yo estaba... Yo entré a la universidad cuando tenía 16 años, aunque hice 6 años de escuela secundaria. Entonces, cuando yo tenía 14 años, estaba muy preocupada de qué iba a estudiar y cuál iba a ser mi carrera. Así que yo estaba practicando, iba a trabajar en los veranos en diferentes lugares. Y fui a una escuelita, Montessori, que está por Betania, y allí había un niño con autismo. Y fue la primera vez que conocí a un niño con autismo. Y cuando vi el trabajo que hacía la psicóloga con el niño, entonces dije que yo quería estudiar psicología. Así que estoy encantada cuando veo cuántos años han pasado y que todos estos años he estado trabajando en la misma área, como que fui atinada a los 14 años, aunque estaba súper joven, de quedarme trabajando aquí en este planeta, que me fascina. Lo primero que quiero contarles es que tengo una presentación, les voy a compartir ahora la pantalla para mostrarles unas diapositivas que les tengo preparados. Pero quería señalarles que vamos a ver este tema de los videojuegos y el tema de las pantallas tienen pros y contras. Es como una moneda, que hay una cara que es positiva, una cara que es negativa. Entonces, vamos a hablar de la parte positiva y vamos a hablar de la parte negativa, ¿sí? En la vida, todos los extremos son malos. Fíjense cómo ahora, por ejemplo, en el tiempo que hemos estado en la pandemia, entonces resultó que los niños que se estaba pidiendo que no se le pusieran enfrente a pantallas, resultó que la escuela la tenían que hacer todo el día enfrente de la pantalla. Entonces, vamos a trabajar para poder mirar el lado positivo, el lado negativo y
entre todos vamos a sacar las conclusiones para que pongan en práctica en la vida diaria de la forma más saludable posible. Entonces, para empezar, me encantaría conocer a todos los que están aquí y cuéntenme, por favor, sus niños cuántos años tienen para yo tener una idea de cómo es la edad de los niños que tienen en casa. Si tienen varios niños, pongan 8, 7, 5, como todos los números para yo poder ver. Lo pueden escribir en el chat de grupo. 11 y 15, adolescentes y preadolescentes, 11, 8 años en la infancia, un adolescente de 13 años, 5 y 1, 10 años, 12 años, 2 años, 7 años, 9, 14 años, 14 y 15, 24 y 21, adultos también, pero un año, 6 años, 3, 7, 9, 8 años, 12 años, 9 años, 23, 7, 15, 17, 14, 15 años, 9 años. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? 8 y 10. Ok, muy bien. Muy bien. Fíjense algo. Yo voy a ir hablando en general del tema y voy a ir haciendo mención a ejemplos de lo que pasa en las diferentes edades, ¿sí? Para que todos reciban un poco de información. Ya veo que hay un grupo con niños pequeñitos, otro con niños que están cerca de los 10 años y luego hay adolescentes y adultos. Así que vamos a hacer un recorrido por todas las edades. Lo primero que voy a hacer aquí es que voy a compartirles la pantalla de aquí del Zoom. 8 y 10, 11 años, 9 años, 15 años, 17 y 14. Si me dan permiso para compartir, por favor, la pantalla. Sí, gracias. 13 años. Muy bien, listo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si podemos ver todo. Sí. Fíjense, cuando uno usa la palabra efectos, ¿qué efecto tiene el alcohol en el comportamiento de una persona? ¿Qué efecto tienen los besos y los abrazos de la mamá en la vida de un niño? Siempre que usamos la palabra efectos, podemos pensar en efectos que son positivos o efectos que son negativos. Es decir, que queremos saber cuál es la consecuencia de exponer a una persona, o un niño, o un adolescente, o un adulto a pantallas y a videojuegos. Entonces, lo primero que les voy a contar es que nosotros venimos de un periodo que desde 1940 se inventaron las primeras máquinas que se usaban para jugar videojuegos. Y esas máquinas estaban en unos lugares especiales donde la gente iba a jugar. Pero fíjense que 1940 está bastante lejos del 2022, y con el paso del tiempo, entonces llegamos a nuestra época donde ahora no tienes que ir a un lugar en especial para jugar, sino que los niños en un celular tienen en la mano los juegos y la tecnología ha avanzado tanto y tan rápido que entonces se ha logrado masificar el uso de las pantallas y de los videojuegos. En 1940 era un grupo muy reducido de personas y unas personas con ciertas características que jugaban o tenían acceso a estos juegos, pero en nuestra época cada vez la mayoría, más y más personas tienen acceso a participar de estos juegos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar de todas las habilidades que se pueden desarrollar a través de los videojuegos y de todos los procesos de aprendizaje que se pueden desarrollar a través de los videojuegos. Cuando nosotros estamos mirando los efectos positivos, los efectos negativos de algo, como esto, perdón, lo primero que vamos a evaluar es si hay alguna ganancia al realizar la actividad. Y esto lo estoy señalando sobre todo porque estamos en una época que por el tema del COVID y la pandemia, la cuarentena, entonces muchos niños han jugado muchos videojuegos
y muchos niños han estado enfrente de las pantallas por más horas de lo que deberían estar en teoría. Sin embargo, ha sido la forma en que emocionalmente se ha podido tolerar el periodo de la cuarentena y por lo tanto vamos a sacarle provecho a la experiencia. Entonces, vamos a manejar estos 3 conceptos fundamentales en esta exposición y cuando hablamos de videojuegos estamos hablando de todas estas actividades que llevan a que una persona se entretenga en un dispositivo, que puede ser una tableta, un iPad, un celular o en la misma computadora o en la televisión incluso, porque pueden proyectar de la computadora a la televisión. Luego vamos a hablar entonces de las habilidades, que son las características que se van desarrollando a partir de esa exposición al videojuego. Y luego vamos a hablar de qué se aprende, ¿sí? ¿Qué aprendemos a través de esos videojuegos? Aquí tengo una foto de un niño que está muy emocionado jugando. Y como les digo, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Si esta foto de este niño, y mírenla bien, miren sus ojitos y cómo está su boca apretando con los dientes. Este niño podría estar jugando algo que le trae mucho beneficio para su proceso de aprendizaje y de desarrollo, o por otro lado, podría estar jugando un juego que es de guerra y está matando a otros, y su cerebro está siendo entrenado para que el matar no tenga ninguna consecuencia ni tenga ninguna connotación negativa. Y nosotros no queremos desarrollar niños que piensen de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir revisando con calma lo que va pasando. Primero, que todos tenemos habilidades que son del pensamiento, eso se llaman habilidades cognitivas, y esas habilidades las vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. Se desarrollan a través del ambiente y de la estimulación que recibimos en el ambiente. Y entonces, cuando aprendemos algo nuevo, esas habilidades del pensamiento o cognitivas que se desarrollan tienen que ver con nuestros procesos de atención, nuestros procesos de percepción y nuestros procesos del pensamiento. Entonces, fíjense, adentro nuestro tenemos un sistema que tiene que ver con nuestro cerebro y nuestro corazón y está conectado. Entonces uno piensa y siente, y uno siente y piensa, ¿sí? Es como un ciclo que va de un lado para el otro lado. Entonces, cuando una persona está aprendiendo algo nuevo, la persona necesita prestar atención, estar atenta, y luego entonces empieza a percibir qué es lo que está alrededor, cómo suena, cómo se ve, a qué le parece, cómo le parece, y todos esos procesos de pensamiento empiezan a funcionar como una máquina que va como una rueda, que empieza a dar la vuelta poco a poco hasta que agarra cierta velocidad. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la percepción, nos estamos refiriendo a que el cerebro está uniendo lo que uno piensa con lo que uno siente. Entonces, en esa unión se genera una actitud, se generan creencias y por lo tanto desde ahí la persona percibe lo que le está pasando. Entonces, cuando el cerebro está funcionando de esta manera, tenemos que saber que para todos es igual, o sea, todas las personas tienen estos mismos procesos en su cerebro y funcionan mecánicamente. Así como los pulmones funcionan mecánicamente, que entra el aire al cuerpo y los pulmones se encargan de trabajar en sacar el oxígeno y quedarse con el oxígeno, mandarlo a la sangre, y entonces el dióxido de carbono lo saca del cuerpo. Asimismo hace nuestro cerebro, mecánicamente recibe información por los sentidos, procesa esa información en el cerebro y después la información sale. Sale cuando uno habla, sale cuando uno escribe, sale cuando uno mueve su cuerpo, sale con un pensamiento o con un sentimiento. Son formas en que nuestro cuerpo saca la información que ha procesado y ha digerido. Lo que es muy importante recordar es que cada persona tiene una forma de percibir que es diferente, porque cada cerebro hace el procesamiento de formas distintas. Por eso es que somos únicos, por eso es que somos
Cada persona tiene su estilo o su forma de percibir la realidad. Y cuando nosotros estamos pensando y sintiendo, entonces estamos generando formas de ser internas que tienen que ver con nuestra personalidad, con la forma en cómo hacemos las cosas, y de esa manera es que nos relacionamos con el mundo. Así que cada vez que ustedes estén con un niño, o un adolescente o un adulto que quiere aprender un videojuego nuevo, tienen que hacerse la gran pregunta de qué posiblemente va a aprender ese niño a través de ese videojuego, porque estás estimulando los procesos de atención, estás enviando información al cerebro que el cerebro va a procesar y después va a generar una percepción, y uno tiene que tener mucho cuidado en qué pone adentro de su cerebro. Asimismo, como uno tiene mucho cuidado de qué come o de qué está tomando, porque hay algunas cosas que hacen bien y otras cosas que hacen mal, y otras cosas que en exceso hacen mucho daño, entonces asimismo uno tiene que hacer con el cerebro. ¿Qué información están dándole a ese cerebro de comer para que se alimente y que entonces el cerebro haga su trabajo de procesar? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que nuestro cerebro tiene esa capacidad de desarrollar sus habilidades, y esas habilidades del cerebro van a ser cognitivas, que son del pensamiento, van a estar todos los elementos de la motivación, está el aprendizaje de materias, las capacidades personales, las capacidades morales y la transmisión de valores, están las capacidades sociales en el ámbito relacional, y les voy a correr aquí para que vean el último, que son nuestras habilidades motoras para poder movernos de un lado al otro y estar en movimiento constante participando del mundo. Entonces, todas esas habilidades son desarrolladas a partir de la estimulación que recibimos del medio ambiente. Y esos videojuegos o esas pantallas son lo que nos estimula a que el sistema continúe y que el sistema se esté alimentando constantemente. Entonces, la gran pregunta que uno se debe hacer cuando uno tiene un videojuego o va a poner a un niño a jugar un videojuego o le permite a un niño jugar un videojuego, porque a veces, y esto me hace mucha gracia, que dicen, no, este niño que no para de jugar esto, y yo siempre digo, bueno, pero ¿quién se lo compró? ¿No? El niño no se fue solo a la tienda con su propio dinero a comprarlo. ¿Quién le compró el videojuego? Hay que aprender a saber en qué momento uno entrega qué videojuegos o qué juegos, y qué límites de tiempo pones y qué reglas pones, porque los niños no saben poner sus propias reglas, entonces hay que enseñarles a hacerlo. Entonces, estas habilidades a desarrollar con el uso de los videojuegos son habilidades que vamos a ir observando con el paso del tiempo. Así que cuando yo tengo el videojuego en la mano, antes de comprarlo, me fijo de qué tema es, para ver qué estilo de trabajo hay que hacer para jugar el videojuego. Incluso en YouTube hay videos que muestran como tutoriales de gente jugando con el videojuego, y uno puede ver de qué se trata. Y así entonces uno puede tener una idea de qué habilidades se están desarrollando. Es muy interesante poder ver cómo, por ejemplo, hay videojuegos que apoyan el proceso de aprendizaje. Y esto se los cuento porque en algún momento hubo periodos en donde se consideraba, voy a bajar estas barras por acá, donde se consideraba que todo lo que tenía que ver con pantallas era dañino para el niño o para ese adolescente, y que realmente generaba una adicción. Y lo que ahora estamos aprendiendo entre todos es que hay ciertos tipos de videojuegos que participan e intervienen en ese proceso de aprendizaje, que hay que tener mucho cuidado de que el niño no se vuelva adicto o la persona no se vuelva adicta, y que realmente tenemos que ver de qué forma le sacamos provecho. Porque, por ejemplo, un niño que ahorita esté jugando con esos videojuegos, cuando llegue a la vida adulta, si va a estudiar ingeniería en sistemas computacionales, por ejemplo, y ese niño no jugó todo lo que jugaron sus compañeros, no desarrolló las habilidades que se necesitaban para poder entrar en esa carrera y competir en ese momento, para poder aprender lo que tiene que aprender.
porque es muy diferente empezar a aprender algo cuando tienes 18 años que entras a la universidad, a cuando aprendes algo desde que tienes 2 años y lo has practicado por 18 años o 16 años para entonces entrar en la universidad. Entonces, lo que estamos observando es que aquellos niños que vayan a dirigirse a carreras que tienen que ver con tecnología, de verdad sí necesitan practicar y aprender por muchos años todas las habilidades para que cuando lleguen a la vida universitaria o a la vida de trabajo, entonces puedan realmente participar teniendo éxito. Entonces, fíjense, hay una serie de juegos que ayudan y que intervienen en los procesos de aprendizaje. Uno de esos juegos se llaman arcades, que son plataformas, laberintos, aventuras, y en esos momentos el cerebro tiene que estar muy atento, prestando atención para poder salir del laberinto, por ejemplo, o para poder lograr lo que la aventura o descubrir lo que la aventura trae involucrada. Entonces, aquellos juegos que tienen estas características son adecuados para los procesos de aprendizaje. Luego tenemos los juegos que tienen que ver con, me voy corriendo acá, con las estrategias y con las aventuras y con el poder encontrar soluciones a problemas. Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque aquí empieza a mandarse un mensaje que tiene un doble sentido. La mayoría de los juegos son juegos de guerras, de disparos, de matanzas. Si ven aquí la foto que les pusimos aquí en la pantalla, están disparando a alguien y están muy estresados cuando juegan. Miren la carita de este niño como está mirando la pantalla. Pero al mismo tiempo hay una serie de juegos donde el niño tiene que pensar en estrategias para poder tener éxito en el juego y para poder ganar en el juego. Entonces, ese trabajo de pensar en la estrategia, de pensar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, es lo que va a hacer una diferencia muy importante entre las razones por las cuales permites que unos minutos del día el niño juegue este tipo de juegos o que simplemente lo elimines y el niño no los pueda jugar. Hay otros juegos que son juegos donde se hacen simulaciones de aviones, simulaciones de que están realizando un baile o que están realizando movimientos con su cuerpo. Y este tipo de juegos permiten que se haga mucho trabajo para el desarrollo de las habilidades motoras finas y gruesas. Los procesos de atención se trabajan y sobre todo si hay movimiento, entonces también estamos permitiendo que el cuerpo libere emociones y que participe en el proceso de aprendizaje de una forma agradable y de una forma divertida, tal como está puesto en esta foto que les estoy poniendo aquí de ejemplo. Entonces, fíjense, un niño o un adolescente que después quiera ser un piloto de avión, si ya practicó por muchos años con estos simuladores, aunque no es exactamente lo mismo que estar en un simulador de manejar un avión, de todas maneras su cerebro está entrenándose para que cuando llegue el momento de jugar con esos simuladores y ya esté estudiando para ser un piloto de avión, le sea más fácil que a la persona que nunca lo hizo, ¿sí? Entonces, como les decía, todo en exceso es malo. Y aquí de lo que se trata es aprender a encontrar un balance para que el niño pueda sacarle el provecho a los videojuegos. Hay muchas aplicaciones y muchos videojuegos que tienen temas de preguntas y respuestas, como los que les estamos mostrando aquí, juegos de mesa que están en estos dispositivos, juegos con números, con letras, con palabras, con frases, juegos que probablemente nosotros usamos cuando estábamos creciendo y que se jugaban manualmente, ahora están en estos dispositivos y les podemos sacar provecho cuando el niño va a jugar. Entonces, por ejemplo, hay familias que yo conozco donde en las tablets, o en las tabletas, o en el iPad, o en el celular, o en la computadora, solamente tienen juegos didácticos. O tienen las palabras, los números, las letras, la redacción, los cuentos, las sumas, las restas, o los juegos que tienen que ver con estas habilidades
y no permiten que los niños tengan ningún otro tipo de juegos. Entonces, cada vez que ese niño se sienta a jugar, realmente se está entrenando, está aprendiendo algo nuevo y está participando contento de lo que está haciendo. Algo muy importante para mencionar es que los procesos de atención son elaborados y son procesos de atención que están enganchados a través de las imágenes que emiten las pantallas. Es decir, que si uno quiere que el niño suba sus niveles de atención, no necesariamente lo va a conseguir a través de la exposición a pantallas, porque cuando uno está frente a la pantalla, realmente quien hace el trabajo es la pantalla, no el cerebro de la persona que está observando. Entonces, tenemos también los juegos que vienen en estas plataformas y los niños tienen que utilizar sus pulgares para poder manipular el equipo. Si se fijan en esta fotografía que está aquí, los niños este niño está usando sus pulgares y se vuelven expertos en el movimiento de los pulgares y de los otros dedos también en el momento que están jugando. Ahora bien, fíjense que un niño que pasa muchas horas jugando en esta posición, con sus manitos de esta manera, eventualmente le van a doler las manos y después no va a querer agarrar un lápiz o una pluma para escribir porque el cuerpo está acostumbrado a hacer movimientos de otro tipo. Entonces, tenemos otros juegos como los rompecabezas, que son juegos muy comunes y que pueden tener en las tabletas. En muchas ocasiones se ha criticado a los padres de familia porque utilizan los celulares como si fuera un anestésico, para que el niño no hable, no se mueva, pare de llorar. Entonces le dan el celular para que simplemente lo use. Y lo que vamos encontrando es que está muy bien que utilicen una estrategia para que el niño esté calmado, pero que si ese juego que está jugando el niño es un juego agresivo o de guerra, lo que van a ocasionar es que el niño esté cada vez más ansioso y que esté más de mal humor y que se quiera levantar de la silla y que se ponga inquieto por todo lo que está sintiendo. Entonces es mejor tener juegos como los rompecabezas para que el niño pueda entretenerse, pero que al mismo tiempo esté aprendiendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las capacidades que se desarrollan a través de los videojuegos, lo que desarrolla un jugador de videojuegos, me voy a correr todas estas imágenes para el lado de acá, pues lo primero que les voy a contar es que se les entrena para querer superar un reto con la mayor, perdón, hay un error en la diapositiva, con la menor cantidad de errores. En este tipo de juegos, los niños juegan y cometen un error y rápidamente pierden y se acaba el juego y reciben como una amonestación o pierden sus monedas o no pueden pasar al siguiente nivel. Entonces, para poder lograr pasar de niveles, entonces se vuelve muy estricto, muy disciplinado y se vuelve muy particular la forma en que el niño aprende a estar en competencia constante y a querer superar sus retos para poder ganar. Luego, entonces, se genera también la participación en actividades donde se forma el liderazgo, porque el niño empieza a tener metas para poder trabajar en esos juegos y ganar el juego, y entonces empieza a formarse como un líder. Y luego, entonces, tenemos todos los juegos que son de cooperación y aprenden a jugar en equipo. Ven que muchos niños juegan, o adolescentes o adultos, juegan en juegos que son en línea, como yo estoy aquí en Panamá jugando y mi compañero de juego de mi equipo está en cualquier otro país o en cualquier otro horario, de cualquier otra cultura. Entonces, el aprender a trabajar en equipo se va a ir estimulando a través de este trabajo con los videojuegos. También van a ir aprendiendo a tener una gran satisfacción cuando alcanzan una meta. Fíjense cómo en esos juegos, cuando el niño puede hacer algo bien, inmediatamente hay un premio, inmediatamente se gana algo, hay sonidos, hay luces, entonces hay una estimulación fuerte para poder felicitarlo cuando gana una meta. Y aquí les pusimos esta foto linda de estos
de estos niños que están muy entretenidos jugando los tres. Y fíjense cómo se puede enseñar a compartir a través de este juego en particular que estamos viendo en la foto. Y entonces es otra ganancia que tenemos al utilizar el videojuego. Entonces, cuando estamos mirando todas esas capacidades que desarrolla un jugador, entonces nos damos cuenta que realmente hay beneficio en el uso de estos videojuegos. Entonces, invertir tiempo y determinación le enseña al niño a que si está repetidas veces practicando ese juego y jugando y jugando y jugando, va a llegar un momento en que va a cosechar los frutos, va a llegar un momento en que las cosas, que se va a dar cuenta que va a volverse un experto y que así va a alcanzar sus metas. Entonces, así el niño aprende a que cuando uno se vuelve determinado o que invierte tiempo en algo, funciona y que uno consigue un resultado. Y eso es un aprendizaje muy importante. Luego también aprende a admirar sus logros y relajarse en el momento en que logra ganar el juego, en el momento en que logra terminarlo. Y toda esta estimulación del aprendizaje, la capacidad de la comprensión, el uso del lenguaje, también se ve beneficiada con este uso. Hay algunos niños que nosotros conocemos que, por ejemplo, han aprendido a hablar inglés solamente por estar expuestos a pantallas y a videojuegos. Vienen de escuelas donde no dan inglés en la escuela, o si se da inglés es muy poco, pero el estar jugando con otros niños de otras partes del mundo y juegan en inglés, o estar expuesto a las instrucciones que da el videojuego, entonces el niño puede desarrollar y aprender otra lengua. Y luego pues vemos también que desarrollan su capacidad de análisis, sus habilidades de estrategia, su planificación de acción para poder ganar, para poder conseguir el tesoro que se está buscando en el juego. Y entonces de esa manera empiezan a ser mucho más eficientes en sus procesos de pensamiento. Fíjense cuántos beneficios tenemos aquí. Aprenden a tomar riesgos para ver si ese personaje sobrevive, si está en manos del jugador que sobreviva o no, que retienen conocimientos básicos sobre una materia en especial o una materia concreta, si es un juego que tiene que ver con sistemas de información académica. Y luego pues se desarrollan muchas habilidades para visualizar, focalizar, tener otro tipo de destrezas de atención a través del tacto y visualmente, que es lo que se utiliza cuando los niños están jugando en estos videojuegos. Fíjense esta foto de estos niños que están aquí muy entretenidos. Miren con qué intensidad sienten lo que están jugando. Es como si fuera de verdad, como si estuviera pasando de verdad. Y entonces, cuando eso es así, uno se puede dar cuenta por qué no es buena idea que se pasen muchas horas seguidas jugando, y es porque la intensidad emocional empieza a alterar sus sistemas nerviosos. Y por el otro lado, también vemos que el niño que nunca ha jugado o que casi no juega, se está perdiendo también de las oportunidades de engancharse con una actividad que realmente le guste, le interese y que le despierte emociones profundas. Entonces, hay toda esta parte que les he contado, es la parte de los beneficios que tiene en los videojuegos, y quería empezar por esa parte porque sé que muchos están preocupados porque en este periodo de pandemia muchos niños han estado muy expuestos a las pantallas. Entonces, vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda. Y hay estudios donde, por ejemplo, han hablado de cómo el cuerpo puede estar entumecido, o sea, que el niño siente tantas emociones de miedo o de angustia, de rabia, mucha ansiedad, que entonces hace que el cuerpo esté contraído en vez de relajado. Es decir, que en vez de estar haciendo una actividad que le haga descansar y relajarse, está haciendo todo lo contrario. También se ha medido y se ha estudiado que los niños sienten que el tiempo corre más despacio de lo que realmente corre. Entonces uno le dice al niño, vas a jugar 30 minutos, y cuando se acabaron los 30 minutos el niño no se da cuenta que pasaron 30 minutos, siente que pasaron 5 minutos nada más, y obviamente esto trae problemas de conducta. Y luego, entonces,
van a experimentar pérdida en la movilidad corporal y en la coordinación. Y esto tiene que ver con que los niños dejan de jugar otros juegos para estar simplemente conectados a las pantallas. Entonces ya no salen a correr al parque, ya no van al juego del fútbol y por lo tanto su cuerpo no está estimulado adecuadamente y pierden la coordinación y la movilidad corporal. Entonces hay otro grupo de niños que empiezan a tener movimientos corporales involuntarios. Empiezan a parpadear, a abrir y cerrar los ojos muy rápidamente, muchas veces, a mover las manos de formas repetitivas, porque los niveles de ansiedad son muy altos de tanta exposición a los videojuegos y a las pantallas. Entonces, después de todos esos estudios y esas investigaciones, entonces la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Canadiense de Pediatría, la Asociación Francesa de Pediatría, establecieron unos tiempos en que más o menos los niños podían estar expuestos a las pantallas. Y las recomendaciones son las siguientes. Los niños menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas en ningún momento. Se encontró que las imágenes que se procesan aquí en el área occipital, que es esta parte de atrás de nuestro cerebro, esas imágenes alteran las células, porque las células están muy inmaduras y los procesos de atención empiezan a estar alterados, porque todavía el cerebro no está listo para tanta estimulación visual. Fíjense que cuando uno está mirando una pantalla hay muchos colores, hay muchos reflejos, hay mucho movimiento incluso, y los ojos del niño no están listos para esto. Así que menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas. Los niños que son de 3 a 5 años pueden estar expuestos a 1 hora por día, y lo recomendable es que no sea 1 hora seguida, sino que hagan 10 minutos en un momento, 15 minutos en otro momento, pero que no se pasen de 1 hora al día. Y cuando los niños están de los 6 a los 18 años, lo máximo que deberían estar expuestos son 2 horas al día. Ahora bien, fíjense que venimos de este periodo donde la escuela tuvo que ser virtual y online para la mayoría de los niños, y entonces estuvieron frente a las pantallas mucho más tiempo que 2 horas, y en muchas ocasiones pues se han visto alteraciones del comportamiento. Entonces hemos encontrado niños con niveles de ansiedad más altos, ahora después de que terminó la cuarentena y la escuela virtual, y hemos encontrado niños que están más vulnerables, y otros niños que están mucho más agresivos y están mucho más a la defensiva con respecto al medio ambiente. Y lo que hemos ido viendo es que han estado demasiado expuestos a pantalla, no hubo un buen balance entre las pantallas y otras actividades, y por lo tanto el cuerpo se sale de balance. Entonces, hay razones específicas por las cuales se dan estas recomendaciones. Una de esas razones es porque nuestro cerebro crece rápidamente, y como crece rápidamente, entonces se puede alterar muy fácilmente porque no está maduro. Se ha encontrado también que los índices de depresión infantil han aumentado a medida que los niños están más expuestos a pantallas. Así que, como ven, hay demostraciones de lo que pasa desde el punto de vista de beneficios y los contras que vienen en este uso de pantallas y de videojuegos. Así que cuando yo estoy con un niño, yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuál sería una de mis metas al permitir que un niño juegue un videojuego? ¿Para qué yo le estoy permitiendo jugar ese videojuego? Miren estas fotos que les traigo aquí, esta mamá que está completamente sola en esta reunión, y todos estos niños están solos también. Cada uno está conectado con su propio dispositivo y no están interactuando entre sí. Y por el otro lado tienen esta figura de acá del lado izquierdo, donde ven a una familia donde las 3 personas están jugando con un videojuego y los 3 están participando y divirtiéndose con lo que está pasando. Así que, para no decir que todo es malo o que todo es bueno, para poder hacer un balance, la pregunta es: ¿por qué yo le estoy dejando a ese niño? ¿Para qué le estoy permitiendo jugar con ese videojuego? ¿Qué vamos a lograr cuando juegue ese videojuego? ¿Qué metas queremos que alcance? ¿Sí? Cuando está jugando con un videojuego.
Entonces, yo me hago siempre esta pregunta y les invito a que ustedes se hagan la pregunta, porque a través de esos videojuegos también podemos lograr que se desarrolle la resiliencia. Y sé que esto es una palabra que escuchan comúnmente, la usamos mucho en psicología. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para afrontar adversidades en la vida, superarlas, salir fortalecidos de las experiencias, salir adelante a través de los procesos de transformación interna. Y entonces nosotros lo que estamos encontrando es que en esos juegos los niños están expuestos a perder y querer intentarlo otra vez. Y intentarlo otra vez, pasar la rabia, el llanto y otra vez pararse para intentarlo nuevamente. Y eso nos ayuda al desarrollo de nuestros niveles de resiliencia, que todos tenemos resiliencia y todos necesitamos tener una fuerte resiliencia. Entonces, ¿en qué más yo me voy a fijar cuando estoy pensando en esas metas de por qué voy a permitir al niño jugar? Empiezo a pensar lo siguiente. Primero, que hay que tener el balance de que el niño aprenda a ser amigos en la vida real y también amigos en la vida virtual. Fíjense que en el periodo de la pandemia, los que sabían cómo hacer amigos virtuales la pasaron mucho mejor que los que no sabían. Entonces es bueno saber los dos mundos. Luego, también siempre estar buscando cómo fortalecer la red familiar de apoyo. Es decir, si el jugar este juego va a traer una oportunidad para conversar, para divertirse, para compartir, entonces vale la pena ocupar tiempo jugando ese videojuego. Luego, enseñarle a los niños a ayudar a los demás, porque cuando están trabajando en equipo aprenden a acompañarse y que de esa manera entonces aprendan a estar en grupo. Y luego es muy importante enseñarle a los niños a sentirse útiles y que tienen un valor y cosas que hacer. Y esto va a marcar una diferencia. Entonces aquí hay ejemplos de por qué en ciertos momentos entonces es positivo permitir que el niño esté expuesto a esas pantallas y a esos videojuegos. Por otro lado, también nos ayuda para poder proporcionar rutinas en la vida del niño. Si el niño aprende que puede jugar después del almuerzo 15 minutos o después de que termina de hacer sus tareas, entonces puede jugar media hora o una hora, entonces uno está enseñando una rutina al niño y la rutina proporciona seguridad al niño. Y luego, entonces, se fomenta la creatividad, jugar, hacer cosas diferentes, divertirse, es decir, que no enfocamos todo a simplemente estar jugando con los videojuegos. Hay que enseñarle a los niños a cuidarse, a alimentarse, a hacer ejercicio, a descansar, y esto hay que enseñarlos desde que son muy chiquititos. Y luego, pues que aprendan a fijarse en metas, a que celebren sus logros. Y afortunadamente esto lo podemos poner en práctica con videojuegos y sin videojuegos. Y aquí es donde viene la parte mágica de la participación de los adultos que están alrededor de ese niño, porque entonces esos adultos son los que le van a poner las características que hacen o permiten que el jugar con un videojuego sea saludable y no que sea algo que sea dañino para el niño, ¿no? Que es nuestra preocupación principal. Voy a mover aquí nuestras cámaras para que vean estas caras de estos pequeños muy felices jugando, que como todos sabemos les encanta y se divierten muchísimo. Y pues bueno, busquen siempre videojuegos que van a fomentar la autoestima positiva, donde van a poder aprender a tomar decisiones, donde van a aprender a resolver sus problemas y luego a enseñarles a tener una actitud positiva ante la adversidad. Cuando las cosas no salen como uno quiere o como uno esperaba, entonces han de aprender a desarrollar una actitud positiva, a mirar el futuro de una forma positiva, una forma amplia y a mirar a largo plazo. ¿Sí? Así que vamos a enseñarles a autodescubrirse y conocerse mejor, a aceptar que los cambios son parte de la vida y a identificar si algo les hace bien o si algo les hace mal. ¿Ok? Así que la clave está en el equilibrio. Tienen que estar enfocados en el equilibrio. Ese es el secreto.
porque no es malo y no es dañino estar expuestos a videojuegos y pantallas. El problema es estar exageradamente expuesto por demasiadas horas, que si yo digo que es un adulto, esa frase de demasiadas horas no es la misma cantidad de horas que si digo que es un bebé o un niño pequeño de 3 años o 5 años. Entonces, cada quien tiene que buscar el equilibrio dentro de su casa para que pongan reglas y pongan normas de qué hora se pueden usar los dispositivos y que en el momento en que van a dormir, por lo menos 1 hora antes, dejen de estar expuestos a las pantallas para que el cerebro se desconecte, empiece a relajarse y después suavemente puedan dormirse. ¿Ok? Aquí les puse unos datos para que me puedan ubicar y ahora vamos a entrar al periodo de preguntas y me van a hacer las preguntas en el chat y yo les voy a ir contestando en voz alta. Aquí están mis redes sociales, es mi nombre con mi apellido, Ana Elisa Villalaz. Nos pueden escribir ahí y aquí está el número de WhatsApp también si quieren hacerme preguntas, comentarios o si necesitan algún apoyo. 6039-6688 es nuestro número y voy a dejar de compartir para que estemos acá todos, nos veamos claramente y entonces quisiera que en el chat me hagan preguntas y comentarios sobre lo que hemos estado hablando hoy, porque es un tema interesantísimo y tan curioso que se hizo tanta campaña de no pongan a los niños enfrente de las pantallas y luego viene la pandemia y entonces todo el día han estado enfrente de las pantallas. A ver, quisiera saber si nos pudiera referir plataformas educativas para chicos adolescentes con TEA. Sí, fíjate, cuando pones en el buscador del celular o de una tablet o de un iPad, si pones autismo, la palabra autismo, te van a salir los videojuegos que están disponibles o los programas que están disponibles para usar. Y allí vas a poder ubicar los que son según la edad que tiene el niño y no solo según la edad, sino con las habilidades que tenga desarrolladas. A mí me gusta mucho buscar en YouTube y buscar los apps en YouTube, porque ahí les explican cómo se juega con ese juego, qué se hace, cómo se hace, y entonces uno mismo lo puede hacer en casa. Algo que es muy útil es utilizar sistemas de comunicación a través de los dispositivos. Para los niños que no tienen lenguaje o que tienen poco lenguaje, hay programas como Prolog to Go, que les voy a escribir aquí el nombre para que lo tengan. Sé que en algunos momentos deben haber escuchado este otro sistema que se llama PEX, que es Picture Exchange Communication System, sistema de intercambio de figuras para la comunicación. Y en ese sistema, ahora también sé que todos aquí los deben conocer porque son pictogramas, son fotos y el niño toma la foto, tiene velcro atrás, la separa, arranca la fotito del portafolios, lo entrega y entonces uno ve la foto y dice, quiere agua, y uno le dice agua y le entregas el vaso con agua. Pues bueno, esos mismos sistemas están en dispositivos y uno descarga las aplicaciones y los niños pueden trabajar muy bien con ese tipo de programas y es de muchísimo provecho para los niños. De hecho, el dispositivo habla y tiene voz y el niño lo aprieta. Y yo he trabajado con algunos niños que, por ejemplo, se empiezan a autoestimular repitiendo, tocando la misma fotografía con la misma palabra. Vamos a decir que fuera cama, 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 cama. Entonces lo hacen tantas veces que después se lo aprenden. Y entonces después pueden repetirlo verbalmente simplemente porque se estaban autoestimulando de esa forma. Sí, los nombres, a ver, están, aquí se los acabo de escribir, pero creo que a lo mejor no le llegó a todos. Ya veo. Espérenme que tengo que cambiar aquí en el chat. Sí, se llama Prolog to Go. PEX es el sistema que en general todos manejamos o todos conocemos en el mundo del autismo, que en español se llaman pictogramas. Pictogramas es otro modelo, pero es básicamente lo mismo. Y fíjense cómo algo que pudiera verse como negativo, y esto
En autismo, aprender esto es crucial. Fíjense cómo una autoestimulación, que las autoestimulaciones son síntomas y por lo tanto son malas, ¿no? Dentro del esquema de trabajo, el esquema médico. En cambio, tenemos un momento donde autoestimularse es positivo, le sacamos provecho a esa conducta, porque entonces el niño está tocando la misma tecla o la misma foto, el aparato está repitiendo la palabra muchas veces, y entonces se aprende palabras o se aprende expresiones que de otra manera no se hubiera podido aprender o no hubiera querido aprenderlas. Entonces uno tiene que jugar muy finamente con cómo sacarle provecho a cada una de las conductas para que se conviertan en oportunidades de aprendizaje. A ver, vamos a ver, aquí hay un comentario. Mi hijo no es de juegos, pero le encanta YouTube y aunque controlamos le conlleva fijaciones y le trae colalias, es decir, repite todo lo que se ve en pantalla. Exacto, eso conozco niños que les pasa eso y eso significa que tienen que usar ese YouTube con moderación y usarlo de la siguiente forma. Si ese niño se siente con tanta emoción y tanta alegría que hasta se le vuelve una fijación querer mirar el YouTube, entonces ese es el premio más grande que tienes en tu bolsillo. O sea, es como una carta bajo la manga. Ya sabes que cuando le vas a pedir las conductas más difíciles a ese niño, ya sabes que si tú le ofreces que ese va a ser el premio, al final del camino, ese niño va a hacer todo lo que tiene que hacer. Leer el libro completo, copiar la plana, quedarse sentado y todo para poder conseguir esos minutos que son de YouTube. Lo otro es que si le buscas programas en YouTube que son con temas que le pueden servir para la escuela o temas de la vida diaria, de cómo ir al baño, de cómo comer, cómo vestirse, por ejemplo, cómo dormir en la noche, cómo prepararse para dormir, entonces esa información, si se queda fijada en el cerebro, no le va a hacer daño y lo utilizas por un tiempo mientras el niño aprende. Cuando el niño ya se lo aprendió, entonces empiezas a retirar y suspender el uso de ese YouTube. ¿Sí? Se nos va corriendo el tiempo, pero quiero ver si hay algún otro comentario. Mi hijo si juega videojuegos porque el psicólogo nos recomendó. Él juega los juegos de Mario Bros porque tiene que resolver problemas, salir del laberinto. Sí, muy bien. Qué bueno que tuvieron esa recomendación. El tema es que no juegue 8 horas al día, ¿sí? Y que ese no sea el único juego que juegue o que se pase siempre jugando videojuegos. Hay que hacer un equilibrio entre que salga al parque y que juegue sus videojuegos, ¿sí? Me dicen que muchas gracias, con mucho gusto. Espero que les haya resultado de provecho esta conversación, esta charla. Muchas gracias, Annalisa. De verdad ha sido como muy iluminadora porque yo sé que hay muchos papás que han tenido mucho estrés, que realmente la mayoría de las intervenciones de algunos especialistas son muy negativas y ha sido algo que realmente ha sido imposible no tener. O sea, yo, Exacto. por ejemplo, que regulaba con mi hija muchísimo el tema de las pantallas, porque siendo la escuela pasaban 8 horas en pantalla sin contar el juego. Entonces yo, para mí, lo hablo a nivel personal, ha sido un estrés saber el efecto, porque pues nosotros estamos en comunicación con especialistas y los efectos que tiene el nivel cerebral, pero el balance que está proponiendo es muy baja los niveles de ansiedad de los padres con respecto a las pantallas y los videojuegos. Así que creo que ha sido una súper buena conferencia en ese sentido y agradecemos como siempre el tiempo y todos los conocimientos que nos ha compartido, que además están basados en estudios y todo lo demás que respaldan todo esto. Y creo que sí, que el balance es lo que hace la diferencia, ¿no? El ser como editor del contenido al que se expone. Exactamente. Estoy leyendo todos los comentarios que nos están poniendo aquí en el chat. Quisiera contestar un comentario que han puesto aquí, y es con respecto a los videojuegos que son de violencia, de agresión, de matanza. Ven que al comienzo de la exposición les hablaba de esos juegos. Esos juegos generan mucha ansiedad y enseñan conductas negativas, que eso es lo que no queremos. Entonces, se genera un proceso de adicción, como si fuera alcohol, como si fuera cigarrillo, como si fuera marihuana. Entonces, si ustedes arrancan ese videojuego, le quitan al niño el videojuego de una sola, se produce un efecto rebote que es muy fuerte emocionalmente, tal cual como si le quitaras una droga
a una persona que es adicta. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo a cómo retirar las cosas. Si, por ejemplo, ese niño juega 5 horas seguidas, entonces tú retiras y le quitas ese videojuego a las 4 horas 57 minutos, 3 minutos antes de las 5 horas. Y después la siguiente vez, 5 minutos antes se lo quitas y después 10 minutos. Y progresivamente te va a tomar meses, pero va a llegar un momento en que simplemente desaparece el juego y no has entrado en esa lucha de poder y en esa confrontación y esa pelea que ocurre cuando le arrancas o le tienes que retirar un videojuego a un niño, ¿sí? Lo otro es que esos tiempos tienen que compensarlos con otras actividades que sí le gusten, porque si el niño después no va a tener nada que hacer, entonces va a empezar a autoestimularse o va a empezar a tener conductas negativas, pelear con los hermanos, romper cosas en la casa. Entonces hay que buscar qué otra cosa puede hacer en esos 5 minutos, 10 minutos que has retirado de los juegos violentos. ¿Sí? Una pregunta muy interesante. Con esa respuesta me despido. Y gracias por invitarme, que me encanta siempre venir acá a visitarlos. Gracias, gracias de verdad por todo su tiempo, que sé que tiene una agenda apretada y nos ha concedido esta hora, pero igual esta conferencia queda grabada en YouTube, así que también los papás que no por cosas no se pudieron conectar van a tener la posibilidad también de pues escuchar la conferencia, que estoy segura que va a ser muy positiva para los padres de familia. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los que se conectaron hoy con nosotros y los esperamos el próximo mes en la próxima videoconferencia abierta a la comunidad. Buenas noches. Buenas noches, gracias.